Tras la disolución de Deep Purple en marzo de 1976, el cantante David Coverdale reflexionaría acerca de sus próximos pasos a seguir en su carrera. Tras el último concierto de Deep Purple, su única actividad consistiría en colaborar en el álbum Wizards Convention del pianista Eddie Harding, en el que también participarían otros ex miembros de Deep Purple. Encontrándose todavía bajo contrato de Purple Records, David Coverdale aprovecharía para grabar un álbum solista y para encarar esta tarea se contactaría con Mickey Moody, un experimentado guitarrista británico de rock y blues que había integrado una prestigiosa banda llamada Snafu. Algunas canciones para este álbum solista ya habían sido compuestas por David Coverdale para un posible futuro álbum de Deep Purple, mientras que para otras canciones colaboraría estrechamente junto al guitarrista Mickey Moody. Del 3 al 17 de agosto de 1976, junto a nuestro conocido Roger Glover como productor, comenzaría a trabajar en las pistas del álbum en los estudios Kingsway Recorders, estudio perteneciente a Ian Gillan. Las voces serían grabadas desde el 26 al 30 de agosto en Musicland Studios en Múnich, Alemania, donde Deep Purple había grabado sus dos últimos álbumes. En febrero de 1977 se editaría su primer álbum solista titulado White Snake, bajo el sello Purple Records. Roger Glover, además de producir el álbum, colaboraría en algunas canciones como bajista y tecladista. David Coverdale, además de cantar, grabaría partes de piano y percusión, mientras que todas las guitarras estarían a cargo de Mickey Moody. Además, participarían Leslie Harper en bajo, un joven y talentoso Simon Phillips en la batería y otros músicos sesionistas contratados. Una de las canciones que destacaría en este álbum sería Celebration, un superfunk con arreglos de bronces y mucha percusión afro-latina. El álbum incluía la canción titulada White Snake, un potente rock and roll lanzado como simple, cuyo título David Coverdale tomaría para nombrar a este álbum y posteriormente utilizaría para bautizar a su futura banda. En este álbum habría canciones rock and rolleras como Lady, White Snake y Sunny Days, y también otras con fuerte influencia a rhythm and blues como Peace Loving Man y Goldie's Place. Sin embargo, también habría lugar para algunas interesantes baladas. La frutilla de este álbum sería la hermosísima balada Hole in the Sky, la cual sería lanzada como simple. En el año 2000, este álbum debut sería reeditado en CD, incluyendo bonus tracks. Tras el lanzamiento de su primer álbum solista, David Coverdale volvería a trabajar con el guitarrista Mickey Moody, quien se había transformado en su principal socio musical, y encajaría perfectamente con las pretensiones musicales de David Coverdale durante los años subsiguientes. Durante 1977 habría existido un ofrecimiento de Jon Lord y de Ian Pace para integrarse como vocalista a la banda Pace Ashton Lord, pero David Coverdale rechazaría la invitación al encontrarse entusiasmado con su propio material. Desde el 21 de marzo al 6 de abril de 1977, en los Air Studios de Londres, David Coverdale grabaría las pistas de su segundo álbum solista, mientras que desde el 10 al 19 de abril las voces se grabarían nuevamente en Musicland Studios de Múnich. En marzo de 1978 sería editado su segundo álbum solista, titulado Northwinds, nuevamente con producción de Roger Glover, quien además grabaría pistas de percusión, clavinet y sintetizadores. David Coverdale, además de cantar, participaría en la ejecución de piano y percusión. El baterista para la grabación sería Tony Newman. El resto de los músicos serían sesionistas de muy buen nivel y además contaría con la participación de Ronnie Dio haciendo coros en la canción Give Me Kindness. El agresivo rock and roll Breakdown sería editado como simple y quizás hubiera sido una buena canción para Deep Purple. La canción Say You Love Me había sido ensayada por el Deep Purple MK4 durante junio de 1975, pero sería descartada para el álbum Come Taste the Band. Uno de los mejores momentos del álbum sería la canción Only My Soul, destacándose una gran labor de David Coverdale. Se
Sin dudas, la frutilla de este álbum sería la bellísima Time and Again. El resultado de este álbum sería superior al anterior en cuanto a sonido y producción, destacándose un muy excelente nivel en las canciones y sin ningún punto bajo a lo largo de todo este álbum. En el año 2000 sería editado en CD incluyendo bonus tracks. A fines de 1977, David Coverdale comenzaría a formar una banda para promocionar su álbum Northwinds. Ya en febrero de 1978, a esta banda, bautizada Whitesnake y con el ya integrado guitarrista Mickey Moody, se le sumaría el experimentado guitarrista Bernie Marsden, quien había colaborado junto a Pace Ashton Lord. Este dúo de guitarristas sería una marca registrada en el sonido de la banda, ya que ambos guitarristas habilidosos trabajarían estrechamente embelleciendo la música durante los años subsiguientes. El puesto de bajista sería para Neil Murray, que había integrado la prestigiosa banda Colosseum 2. Además, se incorporarían David Dole en batería y Brian Johnston en teclados. Esta formación, bautizada Whitesnake, debutaría el 3 de marzo de 1978 en The Lincoln College of Technology, y a este concierto le seguiría una extensa gira durante los siguientes meses por toda Gran Bretaña. El repertorio de esta banda incluiría canciones de los dos álbumes solistas de David Coverdale, más algún material del Deep Purple MK3 como el Lady Double Dealer y Mistreated, del Deep Purple MK4 como el Lady Luck y algunos covers como Going Down y Rock Me Baby. En sus repertorios también incluiría material propio con el que comenzarían a proyectar su primera grabación en estudio. En abril de 1978, el tecladista Brian Johnston sería reemplazado por Pete Souley. Con este tecladista grabarían en los Air Studios de Londres un EP de 4 canciones. Este pequeño trabajo se titularía Snake Beat y sería editado en junio de 1978. Este EP sería producido por Martin Birch, quien había trabajado en casi todos los álbumes de Deep Purple y también junto a Ritchie Blackmore's Rainbow. Este EP incluiría 3 canciones propias, más un cover titulado Ain't No Love in the Heart of the City, que se convertiría en el himno de Whitesnake. Durante este año se editaría un álbum también titulado Snake Beat, que contenía las 4 canciones anteriores del EP, más el agregado de 4 canciones del álbum Northwinds de David Coverdale. En agosto de 1978, con la banda a punto de completar la grabación de su primer álbum, se reemplazaría al tecladista Pete Souley por el aclamado ex Deep Purple Jon Lord, quien aceptaría unirse a Whitesnake y finalmente grabaría los teclados en el nuevo álbum. A partir de agosto de 1978, Whitesnake quedaría integrado por David Coverdale como vocalista, Mickey Moody y Bernie Marsden en guitarras, Neil Murray en bajo, David Dole en batería y el recién integrado el maestro Jon Lord en los teclados. Con esta formación, la banda comenzaría a girar intensamente por Gran Bretaña. En octubre de 1978 sería editado el álbum titulado Trouble. Este álbum sería producido por Martin Birch y llegaría al puesto número 50 en el Reino Unido. De este álbum destacarían las canciones Take Me With You y Lie Down, la cual sería editada como simple. Una de las canciones más interesantes de este álbum sería Nighthawk Bumper Blues. Otra canción muy interesante sería Free Flight, la cual sería cantada por Bernie Marsden. Quizás la frutilla de este álbum sea The Time Is Right for Love. En el año 2006, este álbum sería reeditado en CD con el agregado de las 4 canciones de Snake Beat como bonus tracks. A pesar del auge de la música punk, la new wave y la música disco, la reputación de la banda en el Reino Unido y Europa continuaría en ascenso, más aún reforzada por la presencia de Jon Lord. Whitesnake terminaría el año 1978 con un show el 23 de noviembre en el teatro Hammersmith Odeon de Londres, concierto que sería grabado y editado tiempo más tarde. En febrero de 1979, la banda realizaría una gira por Alemania, donde comenzarían a gozar de gran popularidad. Con la incorporación de canciones de Snake Beat y Trouble, David Coverdale descartaría las canciones de sus álbumes solistas, sumándose el agregado de nuevas composiciones. Para el deleite de los antiguos fans de Deep Purple, la banda seguía manteniendo la canción Make You Stay Your Life y una extensa versión de Mistreated. Ya en mayo de 1979, la banda se reuniría para grabar su siguiente álbum en Claregold Castle, el viejo castillo donde años atrás Deep Purple había iniciado los ensayos para los álbumes Burn y Stormbringer. Para las sesiones de grabación utilizarían el estudio móvil de los Rolling Stones, con el cual Deep Purple había grabado los álbumes Machine Head y Burn.
Su siguiente álbum consolidaría a Whitesnake en la parte compositiva y además le permitiría lograr un mayor éxito. Pero esa es otra historia que continuará en un siguiente capítulo. Si les gustó este video pueden comentar, darle like, compartir y suscribirse a El Tocadiscos de Aldo. Muchas gracias.